Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios, los romances y los secretos mejor guardados de las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en la relación, esa que nos robó el corazón a todos, la de Serkan Bolat y Eda YLDZ, interpretados por los talentosísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero esta vez con un giro inesperado. Olvídense de los sets de grabación, de los guiones y de las cámaras. Hoy vamos a hablar de lo que pasó después, de lo que pasó entre Kerem y Hande, de esa química que trascendió la pantalla y que incendió las redes. Porque amigos, amigas, rumores van, rumores vienen, pero hoy les traemos información jugosa, detalles que Kerem, ha dejado escapar, revelaciones que nos hacen creer que la llama sigue viva. Así que si eres fan de esta pareja, si te emocionaste con cada capítulo de Sen Kalkam, y si todavía suspiras por un reencuentro, este es tu vídeo. Pero antes de empezar a soltar toda la bomba, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y déjenme un like si están listos para enterarse de todo. Comencemos. Bien, sabemos que Sen Kalkam fue un fenómeno mundial, una telenovela que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Desde Argentina hasta Japón, pasando por España y México, la historia de amor entre una florista independiente y un arquitecto workaholic cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero seamos honestos, gran parte del éxito radicó en la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa conexión, esa chispa que veíamos en pantalla, no era solo actuación. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que transmitían emociones, era palpable, genuino y electrizante. Los rumores de un romance fuera del set no tardaron en aparecer, y aunque al principio intentaron negarlo, con evasivas y risas nerviosas, la verdad terminó saliendo a la luz, como siempre sucede en estos casos. Confirmaron su relación y, oh por Dios, las redes sociales explotaron. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada de un guión de televisión. Viajes, fotos juntos, miradas cómplices, declaraciones de amor, todo parecía perfecto, digno de la mejor comedia romántica. Los fans no cabían de gozo, alimentando aún más la fantasía y creando hashtags que se volvieron tendencia mundial. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, después de meses de idilio y portadas de revistas, anunciaron su separación. El mundo se vino abajo. Los fans devastados se preguntaban qué había pasado. ¿Acaso el cuento de hadas había terminado? ¿La magia se había esfumado? ¿Era todo una ilusión creada por la máquina de la televisión? La respuesta, como suele suceder, es mucho más compleja y llena de matices. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas en su totalidad, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones y teorías conspirativas. Que si la presión mediática, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas involucradas, cada fan tenía su propia versión de los hechos, alimentada por la información a medias que circulaba en la prensa del corazón turca. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque la relación terminó, los rumores y las esperanzas de una reconciliación nunca se apagaron. Como un fuego latente debajo de las cenizas, la posibilidad de un reencuentro seguía viva en el corazón de los fans. Y es que, señores y señoras, Kerem Bürsin, en varias entrevistas y declaraciones públicas, ha dejado entrever cosas que nos hacen pensar que la historia no está del todo escrita. No ha cerrado la puerta por completo, no ha negado la posibilidad de un futuro juntos. Ha sembrado pequeñas semillas de esperanza que los fans han regado con su ilusión. Por ejemplo, hace poco en una entrevista en España, donde Kerem goza de una gran popularidad, le preguntaron directamente sobre Hande. Y en lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, políticamente correcta y prefabricada, Kerem sonrió y dijo algo así como: Hande es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos muy especiales y siempre la recordaré con cariño. ¿Cariño? Esa palabra, ese tono, no suena a simple amistad, ¿verdad? Ese cariño está cargado de significado, de nostalgia, de un sentimiento que va más allá de lo platónico. Es una palabra que evoca recuerdos, emociones y una conexión profunda. Pero eso no es todo. En otra ocasión, durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde Kerem interactúa con sus fans de forma más directa e informal, un fan le preguntó qué era lo que más extrañaba de Sen Kalkam. Y Kerem respondió: extraño la energía del set, la creatividad, el compañerismo, y por supuesto, extraño trabajar con Hande. Trabajar con Hande.
No dijo extraño a Ande, pero la incluyó en su respuesta, como si fuera una parte fundamental de la experiencia. Es como si no pudiera hablar de la serie sin mencionar a Ande. ¿Coincidencia? No lo creo. La forma en que la menciona, la forma en que la incluye en la respuesta, sugiere que Ande no es solo una compañera de trabajo, sino una pieza clave en el rompecabezas de su experiencia en Senkalkap. Además, hay pequeños detalles que los fans más observadores, esos detectives del amor, han notado. Por ejemplo, ambos siguen siguiendo las cuentas de fans dedicadas a la pareja en redes sociales. ¿Por qué harían eso si no les importara lo que se dice sobre ellos? ¿Por qué se expondrían a ver fotos, vídeos y comentarios que reviven el pasado? La respuesta es simple, porque les importa, porque hay un interés genuino en saber lo que piensan sus fans, porque hay una conexión emocional con la historia que vivieron juntos. Y no solo eso, a veces dan me gusta a publicaciones antiguas de la serie, fotos de ellos juntos, como si estuvieran reviviendo esos momentos. Es como si quisieran mantener viva la llama, aunque sea de forma discreta, a través de pequeños gestos que solo los más atentos pueden percibir. Pero la bomba, la verdadera bomba, es algo que Kerem dijo hace poco en una entrevista con un medio turco de renombre. Le preguntaron con la intención de obtener titulares jugosos, si creía en las segundas oportunidades en el amor. Y él respondió, creo que las personas cambian, crecen y aprenden de sus errores. Si dos personas se aman y están dispuestas a trabajar en la relación, creo que siempre hay una posibilidad. Una posibilidad. Lo dijo. No cerró la puerta a una reconciliación con Ande. Y eso, amigos míos, es suficiente para mantener viva la esperanza, para alimentar la llama de la ilusión y para seguir soñando con un final feliz. Esa declaración fue como un bálsamo para los corazones rotos de los fans, una señal de que la historia de amor entre Kerem y Ande podría tener un segundo capítulo. Claro, algunos dirán que todo esto son solo especulaciones, que estamos leyendo demasiado entre líneas, que estamos interpretando gestos y palabras de forma exagerada. Y puede que tengan razón. Pero seamos sinceros, ¿quién no quiere creer en los finales felices? ¿Quién no quiere ver a Serkan y a Kerem y Ande juntos de nuevo? La química entre ellos es innegable, la conexión es evidente. Y aunque la vida real no es una telenovela, a veces la realidad supera la ficción. A veces las segundas oportunidades existen, los reencuentros son posibles y los cuentos de hadas se hacen realidad. Ahora es importante recordar que ambos son personas públicas, pero también tienen derecho a su privacidad. No sabemos qué pasa detrás de cámaras, qué decisiones toman en su vida personal. No sabemos si se siguen viendo, si se hablan, si están trabajando en una reconciliación. Son detalles que pertenecen a su intimidad y que debemos respetar. Pero como fans podemos seguir apoyándolos, admirando su talento y por supuesto, soñando con un reencuentro. Podemos seguir alimentando la esperanza y creyendo en el poder del amor. Y hablando de apoyar, hay que reconocer que ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales después de la separación. Ande ha protagonizado nuevas series y ha trabajado con marcas de renombre, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad, su talento y su carisma en cada proyecto. Kerem también ha participado en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento actoral. Ha explorado diferentes géneros, ha asumido nuevos desafíos y ha continuado cautivando a audiencias de todo el mundo. Ambos están enfocados en su trabajo y en seguir creciendo como profesionales. Pero a pesar de sus compromisos laborales, siempre hay un pequeño espacio para la esperanza, para ese quizás que nos mantiene enganchados a su historia. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. A veces las relaciones necesitan un tiempo para sanar, para que cada persona pueda reflexionar y crecer individualmente. Quizás en el futuro, cuando ambos estén en un momento diferente de sus vidas, la chispa vuelva a encenderse. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su belleza y, por supuesto, soñando con un final feliz. Podemos seguir creyendo en el poder del destino y en la posibilidad de que sus caminos se vuelvan a cruzar. Y no olvidemos la presión mediática. Ser una pareja famosa no es fácil. Cada paso que dan es analizado, comentado y juzgado por millones de personas. La presión de los fans, de los medios, de las marcas, todo eso puede afectar una relación. Quizás la separación fue una forma de escapar de esa presión, de tener un poco de privacidad y de vivir sus vidas a su manera.
Pero quién sabe, quizás en el futuro, cuando la presión disminuya, puedan volver a encontrarse. Quizás, cuando la atención mediática se centre en otros proyectos y en otras parejas, puedan tener la libertad de explorar sus sentimientos sin la constante vigilancia del público. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia llena de amor, de pasión, de éxito y también de dolor. Una historia que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Una historia que, aunque haya tenido un final inesperado, sigue viva en nuestros corazones. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y las cenizas de este amor, amigos míos, siguen brillando con intensidad. Siguen emanando calor y alimentando la esperanza de un reencuentro. Así que, ¿qué les parece todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que su historia ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, este vídeo es solo una pequeña parte de la historia. Hay muchos más detalles, muchos más rumores y muchas más especulaciones. Pero lo importante es mantener la mente abierta, respetar su privacidad y seguir disfrutando de su talento. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la química entre Kerem y Hande fue innegable, su relación, aunque terminó, dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y las declaraciones de Kerem nos hacen creer que todavía hay una posibilidad de reconciliación. Pero al final, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que nos robó el corazón. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es complicado, que las relaciones son difíciles y que los finales felices no siempre son garantizados. Pero también es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, apasionado y transformador. Y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, siempre hay espacio para la esperanza y para un nuevo comienzo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, los amantes del salseo turco. Así que no duden en dejarme sus sugerencias, sus preguntas y sus comentarios. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué temas les interesan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.